del año pasado, o sea, realmente justamente por esta presentación de aniversario. Y a las 2 semanas de haber presentado el libro Hombres Rotos, conocí a Jesús y los conocí a ustedes. Justamente este cuadro que está aquí atrás es del maestro Héctor Carrizosa, que ustedes me hicieron el favor de invitarme estaba festejando su cumpleaños, ¿cierto? Sí, la inauguración de Volares, ¿se acuerdan del museo que hizo Héctor? Entonces, desde entonces les tengo un gran aprecio, y déjenme decirles que conocer al maestro Héctor para mí fue fundamental en esta corta carrera, porque pues cuando uno escribe y publica, pues lo hace a veces con un poco de miedo, ¿no? Y en esta ocasión que estuvimos con el maestro Héctor, que tuve la posibilidad de conocerlo, y fue mi primer contacto fuerte, directo con un artista, y eso me impactó mucho. Entonces, muchas gracias, es un honor estar aquí en este espacio. Felicidades por punto y coma. Y bueno, obviamente también agradecerles a todos ustedes que estén el día de hoy aquí en esta presentación. Muchas gracias. Ahora, para quien no conozca todavía la materia de Hombres Rotos, es un libro que publica Rafa el año pasado, en donde nos cuenta algo de sus memorias, de su experiencia, incluso el libro comienza antes de que Rafa naciera, en el pueblo de Sombrerete, Zacatecas, y nos va narrando anécdotas, experiencias de su vida, en particular en torno a la relación con su padre, cómo es crecer con él, cómo fue la relación y cómo va evolucionando. Nos cuenta también de todo el entorno, desde el pueblo de Sombrerete, que le decía ahorita a Rafa, ahora vamos a platicar de ello, pero hasta amerita algún cuento, una novela. Pero el corazón para mí del libro es, por supuesto, la relación con tu padre, Rafa. Así es. Entonces, a mí me impactaron mucho estos primeros capítulos de la infancia en Sombrerete, porque el libro casi llega a la actualidad, ¿no? Desde tu infancia hasta la pandemia. Así es, tenemos un capítulo ahí. El capítulo que escribí, bueno, el libro lo escribí durante la pandemia, entonces por eso mi historia termina justamente en la pandemia. Y un capítulo así empieza: malditos chinos. Así es. Entonces, quisiera comenzar yo con un poema que encontré, más bien resonó conmigo, para hablar un poco de esta primera parte. El poema va así: la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente, y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura de terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. De Eduardo Galeano. Eso resonó un poquito conmigo, no sé si contigo también, Rafa. Totalmente, sí. Porque habla de esta realidad que tú también narras, que es la de crecer en una familia, tú los llamas con hombres rotos, pero en donde pues se sufren muchas violencias, ¿no? Tal vez, no sé si hoy en día ya ha cambiado y ya la crianza ha evolucionado, pero pues creo que ha sido una realidad en nuestro continente, como lo narra Eduardo Galeano. De hecho, este es uno de sus poemas, pero pues habla mucho de ello. Pero aquí en México también, y a ti también te tocó crecer con algo de eso. Sí, justamente como el libro tiene 4 partes, y la primera parte justamente narra mi infancia, y me voy un poquito más atrás.
para poner un poco en contexto al lector, ¿no? Mi familia y yo somos de un pueblito que se llama Sombrerete, que me llama mucho la atención porque cuando yo escribí esa parte del libro era para poner como, literal en contexto, para que la gente conociera cómo es el pueblito, cómo se vive en los pueblos mineros, de agricultores, muy tradicionales, ¿no? Con las figuras muy claras en el pueblo, ¿no? El sacerdote, el presidente municipal y el banquero o los dueños de negocio, ¿no? Como las calles empedradas, que no había teléfono, no había lácteos, no había, es decir, la vida de un pueblito, ¿no? Y eso sirve para poner un poquito en contexto. Y una cosa que me llama la atención del libro, que después yo creo que le tengo que ir a cobrar regalías al presidente municipal, es porque la gente de alguna forma les genera una imagen de ese pueblito mexicano rural, ¿no? Y creo que es una parte del libro. Uno cuando publica tiene ciertas ideas en la cabeza, pero una vez ya que la gente lo empieza a leer, pues realmente la gente hace el libro y la gente le da significado al libro. Y una de las grandes sorpresas fue eso, que a través de mi libro los lectores conocen o se hacen una figura o una imagen de ese pueblito. Y bueno, aparte de lo anecdótico, pues eso sirve también para ubicar muy bien, ¿no? Como el nombre del libro lo dice, Hombres Rotos, pues es un nombre muy fuerte y habla justamente de eso, de la relación compleja y difícil que a mí me tocó vivir con mi papá. Y mucho de esa complejidad y mucho de esas situaciones malentendidas, dolores y demás, tiene que ver justamente por el ambiente en el cual se desarrolló, en el cual yo crecí, en el cual se desarrolla mi historia, que es ese ambiente, ¿no? De tal forma que en el libro, pues si bien es cierto, narro todas esas situaciones, esas actitudes, esos comportamientos de mi papá, es importante mencionar que no lo hago con el fin ni de exhibirlo, ni de enjuiciarlo, ni de nada, sino que más bien mi papá estaba actuando conforme a los hombres de la época y del lugar, ¿no? En donde efectivamente eran hombres muy rudos, muy hoscos, que no mostraban sentimientos, hasta cierto punto muy violentos, ¿no? Era una educación muy rígida, con mucha estructura, y bueno, esas fueron, digamos, las circunstancias y las condiciones y el tipo de familia en la cual me tocó crecer de forma natural, como creo que me pasó a mí, como si estuvieran aquí todos mis compañeros de primaria, seguramente todos darían el mismo testimonio, porque crecimos con padres más o menos con el mismo perfil, ¿no? Espero y creo que esos tiempos también han cambiado, pero lo escribo justamente por este proceso de quienes estamos siendo padres o ya somos padres y demás, que yo creo que la experiencia de ser padre es una experiencia que evoluciona, que cambia, que no es fija. Los padres nos estamos reinventando, los padres nos estamos constantemente evolucionando. Y bueno, pues Hombres Rotos y mi historia con mi papá está escrita con ese objetivo, ¿no? Con ese propósito de hacer una reflexión sobre el tipo de padres que somos, o inclusive repensar la relación que tuvimos con nuestros padres, que es mi caso. Mi padre ya murió, pero lo que hago a través del libro es repensar la historia que tuve con mi padre. ¿Cómo surge esta necesidad o esta idea de irte hasta tu infancia y empezar a reflexionar? No sé si desde un punto tenías la intención de publicarlo o si fue algún ejercicio de autodescubrimiento, de terapia, porque es un libro muy íntimo. Y entonces me gustaría saber cuándo comienzas a escribirlo y de dónde surge la idea de escribir tus memorias, si tal vez originalmente solo eran para ti o si tenías la intención de compartirlas. Esa es muy buena pregunta. Y lo primero que tengo que decir es que Hombres Rotos es un ejercicio literario. Es decir, en Hombres Rotos aplico ciertas técnicas literarias, sigo cierta estructura literaria. Sin embargo, la historia de este libro empezó en la parte 3 de mi libro,
platico cómo fue, hubo un momento en mi vida en el que hice un switch, donde tuve un parteaguas muy importante, tuve una crisis muy fuerte en mi vida, y esa crisis me hizo replantearme, repensar muchas cosas, y como parte de la ayuda de las cosas que yo hice es ir a terapia. Entonces estuve varios años terapiado, de hecho ahí está, en el libro está escrito, y cuando terminé mi terapia dije, oye, creo que mi historia está interesante, como que dije, creo que mi historia bien pudiera ser escrita. Estoy hablando que esto fue por ahí del 2014, 2015 más o menos. Y bueno, mi proceso de escritura es, la idea ya estaba, y pues como escritor uno va madurando esa historia a través de los años, ¿no? Y se va alimentando de otras experiencias, de libros que uno lee, etcétera, etcétera. Entonces la historia se va a ir formando en la mente, junto con otras, ¿no? Me tocó escuchar a otros escritores y que dicen que en la mente siempre tienen 4 o 5 historias que se están construyendo a través del tiempo hasta que llega un punto en el que uno dice, yo quiero escribir, y le pone tinta a las ideas, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir fue muy interesante. Cuando llega la pandemia, pues obviamente todo el mundo nos encerramos en casa, y mi trabajo, que era dar cursos, se vino abajo. Entonces empecé a tener tiempo libre. Entonces dije, este es mi momento de escribir. Y empecé a escribir una novela que ya tenía de hace tiempo atrás, que ya había empezado tiempo atrás y que lo había dejado ahí en borrador. Sin embargo, no fluyó, no pude, me costó. Le decía a mi editora, que aquí está, ahorita les presento a mi editora, le decía que como escritor fui muy, hice un poco de berrinche, ¿no? Y dije, si esta historia no fluye, entonces pues esta no es. Y en ese momento dije, este es el momento de escribir mi historia de vida, que yo ya traía de tantos años ahí. Dije, este es el momento para ponerme a escribir. Y en ese momento salió este libro de Hombres Rotos. Y regreso a la pregunta, este libro es un ejercicio literario. Narro mis experiencias de vida, pero al momento que las estoy narrando sucede una cosa muy, muy importante, y es que ya no duele. Mientras voy escribiendo, todo lo que va narrando en el libro, en mi vida, en mi persona, ya está acomodado, está sanado y no duele. Entonces, de ahí que este libro sea un ejercicio narrativo, literario, obviamente basado en mi vida, pero creo que fue la cerecita en el pastel de este proceso terapéutico que empezó 10 años atrás. Y cuando dije, oye, ya lo puedo escribir, ojo, y lo puedo compartir sin que me dé dolor, sin que me dé vergüenza, sin vergüenza, tal cual, dije, creo que es la cerecita de que pues ya esa parte ya en mí ya está trabajada y sanada. ¿Y en algún punto, Rafa, consideraste novelizarlo? O tal vez no hubiera sido el primero ni el último escritor en compartir anécdotas de la vida real bajo la idea de que le sucedió a algún personaje en algún otro pueblo. Tú decides compartirlo como una memoria, como algo verdadero, pero material tienes. Platicaba, o sea, el pueblo de Sombrerete, cuando estaba leyendo, que nos transportas de regreso al pueblo en los 80s, no nos tenemos que regresar a otro siglo, un pueblo con 2 calles empedradas, en donde el teléfono de tu casa, que dices es el 3 o algo, 0003, en donde sí, realmente todavía se vivía la vida que se vivió en México por siglos, y entonces yo dije, oye, material tiene aquí para muchos cuentos, para novelas. Ya quisiera un Macondo o algo por el estilo. Entonces dices, mencionas también en el libro que andabas pensando escribir una novela. Nunca dijiste, oye, igual de aquí saco el material.
Bueno, Sombrerete es pueblo mágico y sin lugar a dudas es un lugar en donde se puede novelar una historia perfectamente. Y esa es muy buena pregunta, porque voy a regresar otra vez a mi berrinche, porque como escritor soy berrinchudo. Justamente cuando uno va a compartir una parte personal o de su historia, después traigo un discurso y después se los voy a decir, pero lo que sugieren es: haz una novela, no pongas tu nombre, pon el nombre de alguien más, no digas que vives en Sombrerete, vete a Buenos Aires. ¿Sí me explico? Es decir, la trama es la misma, nomás ponla en otro escenario, ¿no? Para que no sea tan obvio, tan evidente. Esa es una. U otra, haz poesía, ¿no? Digamos que esos son los dos caminitos, ¿no? Sobre todo cuando quieres transmitir emociones, pues haz poesía, ¿no? Las poesías son muy íntimas. Y entonces yo dije, bueno, pues si eso dice el manualito del escritor, pues déjamelo sigo. Y empecé a novelar mi historia, ¿no? Hice de mí un personaje, hice de mi padre otro personaje, pero vuelvo a lo mismo, al berrinche, y no me gustó cómo quedaba. Realmente sentí que era una historia que quedaba muy vacía. Y esto lo voy a poner, sentía que era un eufemismo. Todos, obviamente, a veces la realidad es tan dura, tan fuerte, que usamos eufemismos, ¿no? Por ejemplo, si a una persona le quieres decir, a lo mejor a una persona no le dices tiene sobrepeso, sino dices estás excedida en amor, por ejemplo, ¿no? Entonces son dos formas de decir lo mismo, lo que sea, ¿no? Es decir, son eufemismos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir mi historia, la sentí, pues dije, no me gustó, o sea, no me está gustando cómo mi historia está quedando novelada. Y dije, voy a escribirlo en primera persona. Y además lo escribí en primera persona porque alrededor de mi libro, pues yo ya había leído otras biografías. Y les voy a platicar cuáles fueron mis influencias y por qué salió Hombres Rotos en primera persona. Uno de mis grandes escritores que me gusta mucho cómo escribe es Héctor Aguilar Camín. Y Héctor escribió un libro que se llama Adiós a los padres, donde justamente es la historia de su familia. Pero Héctor Héctor es periodista, investigador, historiador, entonces se pone una distancia y asume el rol de narrador. Entonces tienes al narrador fuera de la escena, que te está narrando qué es lo que está pasando. Por otro lado, hablando de novelas, otro libro que tuvo mucha influencia es un libro que se llama El Club de los Mentirosos. Y es de una chava norteamericana que también narra sus tragedias de la vida. Y narra cosas muy fuertes. Pero, bueno, el pero que le pongo a este libro y que influenció mi historia es que termina siendo demasiado novelada, ¿no? Entonces le empieza ya a meter mucha historia, le empieza a dar muchas vueltas. Y como todo, a ver, no digo que esté mal, pero termina en un final feliz, ¿no? Como un americano, ya sabes, el superhéroe que salva al mundo. Esta chava también, después de pasar por todas estas tormentas, termina siendo la gran victoriosa, ¿no? Y entonces el que estuviera tan novelado ya también pues ya no lo sentí tan auténtico, ¿no? Y el otro libro que fue mi influencia es de una autora regiomontana que se llama la conocí hace 2 días, se me olvidó. El libro se llama Hamburgo Hamburgo en una parte, Gabriela Cantú Westermann. Yo voy a hacer un paréntesis. Todo el mundo se burla del presidente Peña Nieto, que no se cortaba los libros. Yo creo que sí leía mucho y por eso no se lo olvidaba. Y por eso se lo olvidaba. Sí, Gabriela Cantú Westermann, una de las grandes escritoras aquí regiomontanas, y en Hamburgo en alguna parte narra cómo fue despedirse de su madre y después de tener nuevamente vuelve a narrar momentos muy complejos en su vida. Entonces
hice de estas 3 lecturas, de estos libros, dije, oye, me llama la atención que nadie hable en primera persona, ¿no? Es decir, le sacan la vuelta, o sea, los autores le sacan la vuelta a hablar en primera persona, decir, yo soy, yo hice, a mí me pasó, a mí me dolió, yo sé que es raro, ¿no? Y entonces yo asumí ese reto, yo asumí ese riesgo también, y como les comento, pues al momento de estar escribiendo, la historia fluyó, me sentí muy bien, y bueno, es justamente así como nace y como está, por eso sale Hombres Rotos, así, escrito de esta manera, ¿no? Quería que fuera una historia lo más real posible, lo más auténtica, y es una historia en donde fui tan auténtico y tan vulnerable como pude. Y creo que ese es el valor agregado que le da mi libro versus muchas biografías, porque otra de las cosas también, sobre todo cuando se escribe biografía, es pues que nomás cuentan las buenas, ¿no? O sea, todo el mundo, sobre todo la gente exitosa, por ejemplo, ahorita un libro que le está rompiendo es el de Arturo Elías Ayub. Entonces el cuate te platica que es un fregonazo, o sí, pero pues no te cuenta las malas, ¿verdad? Entonces ese es un plus que yo le quería dar a mi libro, decir, bueno, yo quiero que mi libro se sienta muy auténtico y muy humano, ¿no? Entonces por eso está narrado y por eso está escrito y por eso es el resultado de este libro como está. Bueno, de hecho, antes de que nos platiques un poco de la respuesta que ha tenido el libro, porque me interesa, ya tiene 1 año de publicación, me interesaría escuchar un poco. No sé si nos puedas leer un poco algún pasaje, si quisieras, del libro, para que quien no conozca se dé una idea. A ver. Déjenme buscar a ver qué pasaje está bueno. Voy a leer el capítulo que le da título al libro. Originalmente mi libro se iba a llamar diferente, pero cuando escribí este capítulo salió el nombre del libro, que es Hombres Rotos. Es el capítulo 62. Estamos en la página 278, si es que alguien ya tiene su copia. En esta parte del libro narro después de que mi papá murió, después de su muerte. Este capítulo está inserto en ese momento de la historia. Dice: mi padre murió fiel a su estilo, luchando, aun cuando su salud estaba más deplorable que nunca, y sabiendo que las intervenciones que le iban a practicar eran de un riesgo altísimo. Él siempre fue adelante y nunca temió por nada. No se sabe cuánto dolor pudo haber experimentado en sus últimos meses. Era un hombre estoico, todo lo aguantó y se lo guardó. Una muerte siempre es motivo de lamento, pero en el caso de mi papá, creo que fue un alivio. A la distancia, lo interpreto como un acto de misericordia. Puso fin a una vida bastante tortuosa y compleja, un camino sinuoso y tenebroso que empezó con la muerte de su padre cuando él no tenía ni 10 años. Mi papá fue un hombre que desde pequeño quedó abandonado a su suerte, a merced de sus demonios, y ellos poco a poco se fueron apoderando de él. Como casi todos, fue un hombre con tremendos vacíos emocionales y afectivos, los cuales llenó de trabajo, de valores materiales, terrenos, negocios. Ante su incapacidad para decir: me siento, escucho, quiero, necesito ayuda, estoy, echó manos de sus capacidades y talentos para convertirlos en
trato hecho, cambia este cheque, compré barato, me debe, haz, así no, tengo mucho trabajo. Su muerte se dio en un entorno de cambios muy abruptos en mi persona, en medio de momentos en los que estaba tomando decisiones difíciles. Él alcanzó a ser testigo de algunas, otras tal vez se las imaginó. A veces pienso que se fue porque no estaba preparado para lo que vendría. Como el ser inexpresivo que siempre fue, no puedo saber a ciencia cierta si llegó a comprender sus quebrantos, sus dolores y sus fallas. Él y mi madre coincidieron en carecer de total autocrítica. Por lo tanto, si acaso llegó a ser consciente de ello, prefirió irse antes que decir perdón. Ningún hombre está obligado a ser perfecto, ni tampoco a no estar roto. A lo que sí creo que está obligado es a hacerse consciente de sus imperfecciones y sus quebrantos. Si se fijan, el tono es muy personal, muy íntimo, muy fuerte y muy conmovedor. Entonces, esa es la tónica del libro. Muchas gracias, Rafa. Y ahora sí, lo que quisiera preguntarte es, ¿qué respuesta ha tenido en este último año el libro? ¿Lo has presentado? ¿Se ha leído? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho las personas? Bueno, creo que han sido 3 los comentarios que me han hecho. Lo primero es que es un libro fácil de leer. Realmente el lenguaje y la forma en cómo está escrito son capítulos cortos, normalmente son capítulos de 3, 4 hojas. Entonces me han dicho que se lee rápido, que la historia los envuelve, ¿no? Me dice la gente, empiezo a leer tu historia y quiero saber en qué termina tu historia, ¿no? Entonces, de alguna forma atrapa, envuelve. Obviamente todo el mundo me dice que es una historia que conmueve, es decir, al momento en que se va leyendo el libro, de alguna forma el lector también va haciendo este trabajo, así como yo hago, de reflexión, de recordar cómo era mi papá, cómo lo imagino, qué viví con mi padre, con mi madre, con mi familia. Creo que ese mismo ejercicio que yo hice, también de alguna forma lo transmito al lector. Entonces el lector está leyendo mi historia y de alguna forma también hace ese viaje a través de su propia vida. Y que es un libro que está escrito a corazón abierto, ¿no? Con mucha autenticidad, con mucha vulnerabilidad, y que eso transmite, y que es un libro muy emotivo. Mucha gente me dice que hay momentos en los que pues llora por lo que estoy narrando. Entonces sí me han comentado que es un libro que está cargado de emociones y malas. También hay quien dice, oye, tu libro me hizo enfurecer muchísimo también. Entonces creo que es un libro que despierta las emociones. ¿Qué te ha comentado tu familia? Cuando se escribe un libro así de personal, ¿se pide permiso primero ante tus hermanos, tu mamá, tus tías? Muy buena pregunta, extraordinaria pregunta. Por supuesto, todas las personas que están nombradas en el libro, obviamente les pedí su autorización para poder usar los nombres, todos quienes están nombrados en el libro. Y desde luego, pues los principales son mi familia, ¿no? Mi mamá y mis hermanos. Y en ese sentido debo decir que mi familia han sido muy solidarios conmigo. Desde que les mandé el borrador, me dijeron, Rafa, bueno, fue sorpresivo. Inclusive dentro de mi familia hubo cosas que mi mamá me dijo, ¿y esto a qué horas, no? No me di cuenta, o yo lo estaba pensando de otra manera, etc. Entonces creo que también el libro al interior de mi familia también nos dio la oportunidad de pues también trabajar, o cuando menos ser conscientes también pues de las áreas de oportunidad y las circunstancias, situaciones
que toda familia vive, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos nuestros retos, tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras áreas de oportunidad, y creo que el libro nos permitió empezar a hablar entre nosotros. Una de las cosas que narro en mi libro es que en mi familia la comunicación era pésima. La estamos trabajando, no puedo decir que sea todavía la mejor, pero en mi libro hay muchos vacíos, hay muchos silencios. En muchas partes del libro escribo, y aquí hubo silencio, y aquí nos callamos, y aquí había silencios tras silencios tras silencios en mi casa. En mi casa las cosas no se hablaban, no se decían. Entonces creo que el libro, a pesar de lo fuerte que fue para mi familia, sobre todo obviamente para mi mamá, pues obviamente fue fuertísimo, a pesar de lo impactante que fue el leer la historia, de alguna forma sí nos está permitiendo abrir esos espacios de comunicación y de podernos expresar al interior de la familia. Antes de abrir la discusión y abrir la plática, Rafa, tengo la impresión que querías leernos unas palabras. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, ¿te parece si primero que nos pregunten? Okay, y luego ya cierro con la... Me parece, ¿no? sí. En ese caso, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, claro que sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muy agradable tu charla. Mi pregunta es, ¿cómo tu libro ayuda a tu clan, a tu familia, a tu clan familiar? ¿Cómo tu libro ayuda a todos los de tu familia? Bueno, creo que una de las cosas que aprendí es a ser consciente, ¿no? En el libro platico, en mi casa, los problemas, las situaciones difíciles, eso los poníamos abajo del tapete, no se hablaban, estaban ahí, como cuando la basura, a veces cuando uno barre y pone la basura abajo del tapete para que no se vea. Pero el hecho de que la basura esté abajo del tapete no quiere decir que pues uno lo sienta, ¿no? Y entonces en mi familia sucedía eso. Nuestros problemas, las situaciones estaban ahí, los veíamos, los sentíamos, pero no los hablábamos, no éramos empáticos nosotros al interior de la familia. Y justamente creo que el libro nos ha permitido empezar a abrirnos y empezar a plantear situaciones que a lo mejor antes como familia no lo diríamos, ¿no? Tanto mis hermanos, yo, mi madre, nos ha permitido tener un poquito más los vínculos de comunicación y decir, ha ayudado en dos formas. ¿Qué cosas han pasado en mi familia? Por ejemplo, también en mi libro lo platico. En mi casa, mi madre y mi padre eran personas muy perfeccionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi casa, equivocarse, hacer las cosas mal, o sea, eso era terrible, ¿no? Entonces, platicando con mis hermanos, pues era como que en la casa nunca puedes decir, me equivoqué, fallé, no sé, no puedo. Y a partir del libro, creo que al interior de mi casa sí nos hemos permitido ser, cuando digo que Hombres Rotos humaniza, esa experiencia yo la he visto en mi casa, porque nos vuelve más humanos, porque es esos seres que había en mi casa y nunca se equivocan, siempre son perfectos, siempre van a ser los mejores, siempre van a ganar, pues, a ver, son seres humanos son estatuas de bronce, ¿no? Entonces, hablando de mi caso particular y del caso de mi familia, ahora sí, en estos últimos meses ya decimos, la regué, neta la cagué, aquí esto estuvo bien mal, y sin ese sentimiento de culpa, ¿no? Y también nos ha permitido decir no, o sea, a mis hermanos, yo no quiero eso, pues está bien, ¿no? Y respetarlo. Entonces eso ha ayudado. Y quisiera nada más complementar un poquito la pregunta. En el libro narro mi historia de vida, y es algo también que yo procuré a lo más posible en el libro, y es de no hacer juicios y no dar consejos. Entonces yo nada más voy narrando, esto pasó, esto me sucedió, así se vivió en mi familia,
Y creo que es otra de las cosas que tiene el libro, que el lector le va sacando el juguito que le quiera sacar a cada una de las circunstancias y se forma su propio criterio y su propio juicio. Entonces, es otra de las cosas que al momento de escribir procuré, ¿no? Gracias. Bueno, pues yo pienso que eres un hombre muy valiente. No cualquiera saca la casta como la estás sacando tú. Verdaderamente estás tocando un punto importantísimo. Todos tenemos una familia, todos tenemos fallos. Me gustaría saber qué número de hijo eres. El mayor. Eres el mayor. Hace poquito leí sobre a los hijos que se le llama la oveja negra, o al que siempre se sale del común denominador de los hijos, y que viene como a romper esos hábitos que tenemos las familias desde los ancestros. Y creo que tú eres uno de esos. Y la verdad para mí es felicidades tremendamente, porque pues eres un ejemplo. Ya vendiste un libro, aquí yo te compro uno. Gracias. Con mucho cariño y mucho interés y mucha admiración por ti, por lo que estás haciendo, y bueno, mis respetos. Muchas gracias. Bueno, yo cuando leí el libro, bueno, más bien cuando vi el título del libro de Hombres Rotos, enseguida tuve la idea de leerlo, porque considero que, a lo mejor hablo en general, sin embargo, el que no se sienta así también puede no ponerse el saco, pero yo siento que en algún momento todos hemos sido hombres rotos. Primera, lo busqué y nunca lo pude comprar, Lo busqué en todas las librerías y nadie me supo dar información. Hoy que vi que iba a hacer la presentación, dije a ver si lo puedo comprar el día de hoy. Ahorita que hablabas de tu terapia y que terminaste tu terapia, pero que también el libro viene parte de una terapia posterior, ¿cómo puedes decir que influye el escribir esto para realmente sacarlo como una terapia y que no nos quede ese vacío de decir tomé terapia y la terminé pues porque a lo mejor el terapeuta me dijo hasta aquí, o yo dije ya no tengo ganas de seguir yendo a la terapia? ¿Cómo puedes decir que el libro, realmente escribir un libro así, puede ser realmente una terapia que ayude a sanar en realidad lo que hemos tenido roto? Gracias. Primero, antes que nada, gracias por venir, gracias por estar aquí. Déjame, le digo que soy primer autor. Todavía no ningún sello me busca para publicarme. Ojalá pronto la gente, Penguin, Planeta, Grijalvo, llámenme. Y entonces mucho del trabajo de distribución pues corre por cuenta del autor, ¿no? Entonces de repente cuando es un autor, cuando es tu primer libro, pues el trabajo es doble y entrar a las grandes librerías no es fácil. Entonces gracias por darse el tiempo de venir. Mi libro está a la venta aquí, también está a la venta en la librería El Sótano, está a la venta también en Amazon, y está mi página que es hombresrotos.com. Si pueden visitar mi página y ahí también me pueden mandar un correo y se los mando a donde quiera que sea. Entonces, de entrada, gracias por tenernos esta paciencia. Espero algún día estar en Penguin y entonces ya mis libros estén en todas las librerías.
Les voy a platicar cuál fue mi experiencia y más o menos qué he leído. Entiendo que efectivamente cuando uno escribe sus emociones, sus sentimientos, lo que uno trae adentro, entiendo que sí es terapéutico. Sé que muchos psicólogos y muchos profesionales de la salud recomiendan que lo escribas. De hecho, ese es el origen del diario. Cuando uno escribe un diario y en las noches, no, pues hoy me sentí, me pasó esto y esto, tiene ese efecto, ¿no? Ese efecto terapéutico, sanador. En mi experiencia y lo que yo aprendí y supe es que cuando las emociones se pueden escribir o decir en palabras, cuando uno puede decir estoy triste, estoy cansado, estoy frustrado, estoy estresado, etc., cuando un ser humano le puede poner nombre a esa emoción, la fuerza de esa emoción se reduce, ¿no? Y hay quienes dicen que el simple hecho de nombrar una emoción ya está a la mitad de esa situación o ese problema resuelto. No es tema de mi libro y no quiero entrar en eso, pero y hablando de eufemismos, creo que de alguna manera los exorcismos tienen ese eufemismo. Fíjense cómo un exorcista, en la escena de un exorcismo, el exorcista que dice, dime, ¿qué le dice el demonio? Dime tu nombre. Y fíjense cómo hasta que no la persona exorcizada no dice su nombre, así venga el Papa o descienda el Arcángel Gabriel, con esa persona no pueden hacer nada. O es Miguel, bueno, Miguel. O cualquier ¿no? Cualquier figura, no pueden sanar a esa persona hasta que esa persona no diga el nombre de su demonio, me llamo tal. Creo que eso es un eufemismo, un poquito lo que sucede con los seres humanos, y es hasta que uno no le pone nombre a sus emociones, entonces no se pueden trabajar. Entonces, de ahí que los profesionales de la salud y en ciertas terapias y en ciertas herramientas recomiendan justamente eso, la de escribirlas, ¿no? No fue mi caso, yo las escribí mucho después. Mi proceso de sanación no incluyó el escribirlas. Como lo comento, esto es un ejercicio narrativo, esto es un ejercicio literario. Pero sí, entiendo que es muy recomendable. De hecho, no sé si hay aquí algún psicólogo, algún terapeuta o algo y que quiera... exacto, o desmentirme. Solamente un comentario de la maestra Nelly Campobello, quien tuve el honor de ser su alumno. Ella escribió, hizo coreografía, fue maestra, hizo muchas cosas, pero en un libro que dedica a la danza, ella expresa el primer servicio que la danza da al ser humano es liberarle de tensiones. Ella dice la danza, pero es el arte. El arte, exacto. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ahorita regresamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Me da gusto saludarte nuevamente. Hola, ¿qué tal? Yo conocí a Rafa fuera una librería en San Luis Platícanos, Potosí. porque esa historia estuvo muy interesante, Heriberto. Platícanos. Bueno, yo fui a visitar a mis primos, que igual ya son solo primos los que viven. Mis tíos ya han muerto en San Luis Potosí. Yo vivo aquí, yo soy de Saltillo, de donde es toda la familia. Y con el propósito de hacer esta visita familiar, pues recorrimos nuevamente el centro histórico de San Luis Potosí, y ahí justo a un costado de la catedral hay una librería que desde que yo era niño y cruzaba esa calle la veía. Entonces es una librería que al entrar te transportas al pasado. El mobiliario y hasta la forma de uniformar al personal y el olor a libros es algo que tengo yo muy grave en mi mente. Y bueno, pues, cruzando por ahí estaba una especie de stand donde estaba Rafa, y entonces me dice, ¿te gustaría comprar mi libro? Y de ahí platicamos un poco.
me doy cuenta que es un libro que está basado en su vida y me gustó el título, me gustó que nos dedicó tiempo como clientes y que pues yo me quedé con el compromiso de retroalimentarlo de cuál era lo que yo podía aportar o lo que podía comentar acerca del libro, y de hecho lo hice. Y bueno, ahora creo que tenemos una amistad un día por medios electrónicos, pero pues creo que en el fondo te quería comentar, Rafa, fíjate que después de que leí el libro, yo lo comenté justo con una sobrina que vive en San Luis Potosí, que es psicóloga clínica, y le comenté de qué trataba el libro y le dije, fíjate que me llamó mucho la atención porque yo hace años leí un libro, yo soy médico, pero pues, no soy psiquiatra, pero me gustó mucho en mi carrera la psiquiatría, mucho. De hecho he vuelto a comprar los textos para ver las actualidades porque me parece fascinante. Pero fíjate que me parece que aquí aplica algo. Hay un doctor en psicología clínica que se llama John Bargh y tiene un libro que ha sido bestseller, por ahí si a alguien le interesa, que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y hay un capítulo dedicado a una parte del comportamiento que inicia diciendo: la infancia es la casa en donde habitamos toda la vida. ¿Sí? De hecho, bueno, se dice que los primeros años de vida son cruciales en el comportamiento humano, aunque no recordemos cómo nos trataban, cómo eran las personas cercanas a nosotros. No nos acordamos, antes de 2 años probablemente no tengamos memoria, sin embargo esos años son cruciales para la mayor parte de nuestros rasgos de personalidad. Sin embargo, el resto de la infancia es la casa donde habitamos toda la vida. Entonces, de ahí pues se desprenden pues, muchos comentarios teóricos, pero justamente yo le decía, fíjate que me parece que justo en este libro se puede ver esa relación que hay entre la infancia y lo que sucede en el resto de la vida. Está en nosotros trabajar para que podamos modular, superar, olvidar, perdonar, aprovechar todo lo que con lo que fuimos dotados nosotros emocionalmente, intelectualmente, socialmente en la infancia, porque como adultos pues ya tenemos potestad de hacerlo. Pero bueno, quiero decirte, Rafa, que además después de que lo leyó mi sobrina me dice, lo he estado recomendando con algunos de mis colegas y algunos pacientes que lo han leído se sienten muy identificados con pues toda una lucha a través de la vida por superar los retos que te va dando la vida y pues sería muy importante que hubiera una segunda parte porque nos deja un poco con la idea de, bueno, ¿y qué pasó después, verdad? Ojalá que el resto pues sea un exitoso escritor que alguna vez hizo un primer libro que lo llevó a la fama. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Buenas tardes, si se escucha. Primero que nada, pues gracias por la charla muy interesante, muy amena, de tus razones también para escribir en primera persona. El labor literario a veces se considera pretencioso, además arriesgado escribir en primera persona. Te felicito, no he leído el libro, pero te felicito por hacerlo. Y más cuando das tu argumento para dar las razones por las que lo hiciste, ¿no? Ser un poco catártico, sacar el sentimiento. Y me ganaron la pregunta, la compañera de acá de hacer enfrente, de qué número ocupas en la familia. Ya vi que sé que eres el mayor, pero yo añadiría la pregunta, ¿cuántos son en tu familia? ¿Cuántos hermanos fueron? ¿Y cuántos varones y cuántas mujeres?
Esa es la primera parte de la pregunta. Si quieres contestarla y luego le seguimos. Compre mi libro para que se entere. Lo voy a leer, ya me despertó mucho la curiosidad. Y pues como el compañero de enfrente que dice, no lo he encontrado en una librería, bueno, aquí lo encontré. Ahora sí creo. Fue una broma, ¿eh? No, qué bueno, no, pero una broma muy en serio. Sí. Tienes razón, o sea, digo, uno cuando va a la presentación de un libro, el autor y el moderador esperan que ya lo leímos la mayoría. No es mi caso, no disculpa. Y bueno, ahorita preguntaban, yo estoy en psicología clínica, no la ejerzo, pero me llama mucho la atención que te hayas atrevido a escribir la historia de tu familia. Y ahorita que hablabas de los demonios, yo quisiera preguntarte, más allá de los demonios simbólicos, de los demonios reales, internos que invocaste en ti mismo y en tu familia, en tus hermanos cuando les mandaste el borrador, en tu madre, y si tu padre conoció la intención antes de fallecer o no. Buena pregunta, muy buenas preguntas. Entonces, porque eso me va a motivar muchísimo más a leerlo con más interés, intención, ¿no? Y al resto de la audiencia que no lo haya leído, Claro, ¿no? claro, totalmente. Entonces, alguna vez llevé un curso de psicogenealogía y decía la instructora que finalmente somos el dolor de muchos ancestros y somos el producto de todos esos pecados que no salieron a la luz de los ancestros que ya se murieron, y que ese tipo de dolores que llevamos y de repeticiones que vamos haciendo a lo largo de muchas vidas, que vamos heredando, que nos heredan, que vamos heredando, mientras no salen a la luz, no se van a cortar esos pecados. Y ella ponía los ejemplos. Hay tatarabuelos que fueron violadores y se sigue repitiendo sistemáticamente en el bisabuelo, en el abuelo, en el padre, en el hijo y en el nieto, y así será per secula secular, o sea, por generaciones. Entonces, ojalá y hubiera más iniciativas como la tuya, no solamente de plasmarlo en un libro, sino por lo menos de llevarlo a círculos de amigos, círculos familiares, las discusiones de todos los pecados familiares, de todo lo no dicho. Y mi pregunta final, dicen que en psicología, sobre todo en terapias psicoanalíticas, dicen que lo más importante del discurso es lo que no se dice. ¿Qué tanto nos quedas a deber para la segunda parte que no nos dijiste en el primer libro? Y ahí cierro, ¿eh? Muchas Felicidades. Muchas gracias. Voy por partes. Estoy tomando un diplomado en escritura y le pregunté a uno de los maestros, le dije, oiga, los que escriben biografía, ¿qué tipo de escritores son? Y dice, mi maestro no sabe que yo ya escribí el libro. Entonces, dice, esos son narcisistas. Entonces, usted mencionó una cosa somos 4 hermanos, 3 varones y una mujer, usted acaba de decir una cosa muy interesante, que de hecho muchos libros me inspiraron a escribir Hombres Rotos, y uno de esos libros fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y hubo una escena de ese libro que cuando lo leí me impactó, y es cuando Úrsula se da cuenta que de generación en generación está viendo cómo todos los Buendía repiten y repiten y repiten, y es la misma historia que nomás está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y la frase dice más o menos así: la vida es un círculo que da vueltas y que nunca termina. Y cuando yo estaba leyendo eso, dije, híjole, es que creo que es mi caso, o sea, creo que yo vengo arrastrando generación tras generación muchos vicios familiares, ¿no? Desde mi padre, mi bisabuelo. Y lo curioso es que yo no conocí a mis abuelos, porque murieron siendo muy jóvenes. Realmente yo nomás conocí a mi padre y a mi abuela, o sea, nada más. Pero sí me di cuenta que era esa rueda que estaba girando y girando y girando y girando.
y que me di cuenta que también que de alguna forma tenía que detener esa rueda, que tenía que romper justamente con eso. Y en el libro lo menciono. Una de esas es, en mi familia traemos una estela de mucha violencia, los Mier somos bravos. Y fue una de las cosas que dije, yo, a ver, conmigo ya se acaba eso, ¿no? Yo soy ahora papá, y una de las cosas que, como papá, tengo muchísimos defectos, y desde luego no pretendo ser perfecto. No hay escuelas, uno va aprendiendo en el camino. Pero una cosa que sí me queda muy claro en mi vida particular es, yo a mi hijo no lo he tocado ni con la pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí, ese es, digamos que el libro trae esa parte, ¿no? Que pone a reflexionar y decir, ¿qué tanto de lo que hago es parte de este círculo que nomás está dando vueltas, ¿no? Y bueno, pues para la segunda parte, por supuesto que quiero escribir una segunda parte, pero la quiero escribir cuando ya esté en el final de mis días. A ver, cuando uno escribe un libro en las circunstancias que está alrededor. Y yo escribí este libro a los 39 años, con un hijo de 8, con ciertas circunstancias, en una pandemia, con una visión del mundo. Y quiero escribir mi segunda parte cuando ya hayan pasado algunos años, y entonces puedo escribir esta misma historia, pero con la perspectiva de alguien que seguramente tendrá más madurez, que ya tuvo más hijos, o que su hijo, cuando menos, por el que pueda hablar, que existe, ya creció. Cuando tu hijo tenga 30 años. Estaría bueno, es más, a mí todavía me gustaría más que mi hijo escribiera sus hombres rotos, ¿no? Y que me lo diera a leer, eso estaría pues genial, ¿no? Sí, o bueno, su historia, ¿no? Su historia. Sí, lo que a mi hijo le vaya a tocar bien conmigo, ¿no? Híjole, esa es una pregunta muy buena y muy fuerte a la vez. A ver, y tiene una paradoja, tiene un paradigma, y es como un viaje en el tiempo que no puede ser. Yo creo que si mi padre estuviera vivo, lo platico en el libro, mi papá era un hombre que ejercía mucho dominio sobre mí. Lo platico en el libro, en los momentos en los cuales hay un capítulo que se llama La bota y la falda. Entonces, de alguna forma, yo siento que mi papá volviendo a los eufemismos, era esa bota, ¿no? Cuando uno está tirado y tienes la bota encima, pues no puedes respirar, no puedes mover, estás ahí muy amordazado. Y el paradigma es eso, que si mi papá hubiera estado vivo, si mi papá viviera, yo no hubiera podido escribir, ojo, ni este libro ni cualquiera otro. Es decir, yo no hubiera explorado mi parte artística de escritor, porque la presencia de mi padre no me lo hubiera permitido, ¿no? Entonces, eso es muy paradójico, que mi papá tuvo que morir, y de alguna forma es esa bota que, bueno, ya no está ahí, y es la que me permitió, ante la ausencia de la figura de mi padre, el darme la oportunidad de ser escritor. Sin embargo, al momento que escribí, a pesar de que platico los momentos difíciles que viví con mi padre, nunca dejo de lado, no están escritos, pero también mi padre tuvo grandes aciertos, tuvo grandes muestras de amor, fue un buen padre, también en sus momentos y en sus circunstancias, y de acuerdo a la época y todo, fue un padre amoroso, y eso no se borra, ¿no? Está ahí, y de alguna forma también en el libro, pues obviamente busco honrar también la memoria de mi padre. Tenemos tiempo ahorita solamente de 2 preguntas que ya habían levantado acá la mano, y antes de llegar al cierre. Buenas tardes, ¿puedo decirte querido Rafa? Pero por supuesto. Mira,
Yo tuve la ocasión de conocerte hace un año y mi cara no tiene por qué decirte nada. Fui en compañía de mi hijo a una firma de unos libros donde colectivamente tú estabas junto a 2 autores. Y recuerdo muy claramente que cuando llevábamos el libro de nuestro amigo, que no lo habíamos comprado ahí, le dijiste, mira qué rápido te piratearon. Pues no, lo habíamos pedido por Amazon. Y en ese momento mi hijo se interesó por comprar tu libro. Yo no voy a juzgarte como un espejo de tu libro. Yo simplemente quiero darte las gracias por ese profundo, aquí se habló de catarsis, pero ese ejercicio literario tan valiente, tan valioso, tan fuerte, pero tan entrañable, porque al mismo tiempo de todo lo que puede provocar tu libro también lo abraza a uno. Y quiero darte las gracias porque yo creo que tu padre estaría, no necesitas que te diga esto, pero tu padre estaría profundamente orgulloso si te viera en esta presentación de este libro. Y yo creo que es un homenaje también a tu papá. Y pues gracias a Dios, porque yo en lo poco que sé de ti, aunque seas querido Rafa, pues no tengo la fortuna de ser tu amigo. Yo sé que tú eres un profesionista brillante, exitoso, y eres inspirador, porque pues has inspirado y has alentado también a mi hijo en el ejercicio de la escritura, y por eso quiero decirte muchas gracias. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Me encanta estar aquí, la verdad, aunque ya teníamos días de estar faltando, pero me encanta, lo disfruto y disfruto cada acontecimiento. Bueno, pues yo solamente quería decir eso, que felicidades porque hiciste catarsis no solamente en ti, sino en tu familia, y esto lo llevó hace días. Bueno, he estado leyendo yendo un poquito más hacia la espiritualidad del cambio, de la transformación, lo que la expiación viene siendo, y es una cadena eslabonada de perdones, ¿no? Y yo creo que por mucho tú lograste esto en tu familia, y sin duda eres un factor de inspiración, eres un ser que inspira porque te desidentificaste con el personaje que fue creado por la historia, y por la historia de más atrás y más atrás, y esto viene también a romper estructuras muy fuertes en tu familia que impulsan y motivan a que la rompan muchos más y generen si tú lo creaste, pues tú lo puedes descrear también, ¿no? Tú puedes generar al hombre nuevo, tú puedes reconstruir, reinventarte una vez que rompiste los esquemas, y no solamente tuyos, sino fuiste a romper también los de tu familia y a generar una nueva forma de vida emocional. Entonces, felicidades por esto, porque la verdad que no es algo fácil de lograr, y sobre todo cuando contemplas atrás de este acto valiente de romper los esquemas y atreverte a decir, aquí se ocupa algo más, porque tiene que haber una forma diferente de vivir, y no solamente viviendo repitiendo los esquemas ancestrales. Vaya, cabe la palabra perfectamente, ¿verdad? Entonces, felicidades, porque desidentificarse con el hombre sin género, solamente en la totalidad del universo, y poder darle forma al ser real que somos, sin esas estructuras hechas por la vida misma, no es fácil. Y la verdad que se me enchina la piel, porque a mí me gusta mucho escribir. Nunca sé dónde dejo lo que escribo, a veces son las 3 de la mañana y estoy escribiendo, no sé qué de dónde viene, ¿verdad? Pero me llama mucho, y sobre todo pensar que somos algo más que una estructura material con formas, y tú las rompiste. Felicidades, porque fuiste muy allá, y la verdad que esto me encanta saber que se puede uno desidentificar
identificar con el personaje y recrearnos. Felicidades. Totalmente. Oye, Rafa, nada más rápido, entre hombres rotos y hombres reconstruidos no se seguía escribiendo, ¿verdad? Restaurados. Por supuesto. Restaurados. Claro, claro. ¿Y ya estás trabajando en algo próximo? Sí, ya estoy trabajando en mi siguiente libro. ¿Va a ser novela, cuento? Cuento. Va a ser un libro de cuentos. ¿De sombrerete? No. Lo esperamos también, ¿eh? Fíjate, nunca lo había pensado, pero mucha gente en las presentaciones, cuando leen mi libro, me preguntan mucho de sombrerete. Entonces creo que me lo estoy planteando seriamente escribir una novela ambientada en sombrerete. Rafa, tienes mucho que escribir de Sí, claro. Bueno, Rafa, creo que tenías unas palabras. Sí, quisiera en esta presentación, parte de este libro y parte del éxito de este libro tiene que ver con el trabajo editorial, y les quiero presentar a Magali González, que fue mi editora y a quien también le pido un aplauso. ¿Algo que nos quieras comentar, Maga? Pues felicidades, Rafa. No sabía que iba a hablar hasta un minuto antes de empezar esta presentación y te pregunté, bueno, te dije, bueno, te hago preguntas de tu libro, pero yo creo que ya no, porque ya sería spoiler, ¿no? Cualquier otra cosa que digas. Lo único que quiero decirte a manera de felicitación es que es muy difícil escribir una autobiografía. Sí. Bueno, voy a corregir. Es muy difícil escribir una buena autobiografía. Sí. Hay autobiografías que se convierten en un ejercicio de desahogo, lo cual está muy bien, pero eso no quiere decir que sea un libro para vender al público en general. Hay otras autobiografías que se convierten en un ejercicio del ego, ¿sí? De vamos a hablar de mí, por mí y para mí, y óiganme todos. Y tampoco es un ejercicio, tampoco es un producto que sea bienvenido allá afuera. Y una autobiografía exitosa como es la tuya requiere de una alquimia en la cual tú como autor pones al servicio tu historia para hablar de algo más grande, y eso algo más grande habla de esos corazones rotos o de esas fisuras, ¿sí? Que todos tenemos, y por lo cual, seamos hombres o mujeres o distintas edades, tocas esas fibras. Por ahí una vez escuché a un gran dramaturgo que él decía: la mejor obra de teatro es aquella en la que las personas salen de verla y salen hablando de ellos, no de la obra de teatro. Tu libro es un gran libro porque las personas terminan de leerlo, ya lo hemos visto, y no hablan de Rafa, hablan de ellos mismos. Y esas heridas o tal vez esas fisuras que todos tenemos empiezan a sanar. Te quiero felicitar y es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Les quiero decir que parte del éxito de este libro tiene que ver con Magali, por muchas razones. Desde que lo estás editando, soy muy obsesivo y lo revisamos 2 o 3 veces, y Magali tuvo la paciencia y siempre tuvo ese acompañamiento, ¿no? De sacar la primera edición. La primera edición salió en abril, en mayo la presenté. Bueno, en octubre le hablo a Maga. Dije: oye, Maga, necesito sacar otro libro. Y Maga dijo: ¿qué te pasa o qué? O sea, ¿estás bien? Y yo: es que voy a la Feria de Guadalajara y quiero hacer una edición especial. Y nuevamente Maga fue cómplice de mis locuras, que es por cierto, que es este libro que está aquí disponible.
Eso fue en octubre. En noviembre fue la Feria del Libro de Guadalajara. Y en febrero le vuelvo a hablar a Maga. Maga, hay que sacar la segunda edición. Entonces, Maga, de veras que muchas gracias por aguantar mis locuras. Esta historia no hubiera sido posible sin el acompañamiento y el trabajo editorial y que me has acompañado en este proceso, en este camino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero recalcar que acabando la presentación vamos a seguir conviviendo aquí con Rafa y platicando, y de hecho nos tiene una sorpresa. Una sorpresita. Una sorpresita, sí. Pero para poder seguir al convivio, vamos a ya pasar a las palabras finales. Ok. Bueno, ¿quería decir algo o nos...? Sí, era súper rápido nada más. Estoy encantada. Siempre que ando con mi tío algo sucede mágico, y por conocerte y conocerlos, ambos, y a todos los que están aquí. Yo creo que a todos nos conmoviste. Y mi única pregunta es, a pesar de los pesares de todo lo que pasaste desde niño, que traemos siempre niño con nosotros dentro, ¿eres feliz? Sí, soy muy feliz. Qué padre, qué padre. Bueno, por ser una ocasión especial, estamos celebrando un año y quise preparar unas palabras para más o menos amarrar todo esto que ya les he venido comentando. Y bueno, lo quise amarrar en unas palabras, en un discursito para todos ustedes. Desde abril tenía planeado hacer este evento. Siempre supe que sería en este lugar, aquí en Punto y Coma, donde celebraría el aniversario de mi primer libro. Desde entonces me puse a estructurar las palabras que les quería pronunciar. Sobre todo en las últimas semanas no hubo un día que no pensara en este discurso. Me obsesioné, me inquieté, algunas noches perdí el sueño, me angustié, me conmoví. Hice todo lo posible por elaborar un mensaje que honrara la presencia de todos ustedes y el libro que escribí. Este puede ser, tal vez, el discurso más importante que haya pronunciado en mi corta carrera de escritor. No quiero demeritar los anteriores. Todos han tenido su toque, su esencia, su ambiente, su momento, su importancia. Pero hay algo en mi interior que me dice que este será el primer sermón que ofrezca con la camiseta de escritor bien puesta. Cuando estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, quedé admirado por las formas que usan los escritores consolidados para presentar sus libros. Me asombraron de sobremanera. Los veía como ídolos. En mi interior les construí tótems para llevarles ofrendas y prenderles incienso. Estoy a años luz de ser uno de ellos, pero si quiero acercarme a ese Partenón de escritores ascendidos, el primer paso es parecerme a ellos, imitarlos, sentirlos, pero sobre todo compartirme como ellos lo hacen con quienes acuden a escucharlos. Los párrafos que estoy por leerles es un primer intento, un primer paso, un primer ensayo. Al escribir estas líneas, viene a mi mente la entrevista que le hice a la autora A.K. Leos en uno de los viernes literarios. Le pedí que explicara de qué trata su libro Ojos Ámbar. Empezó su respuesta con una frase que me pareció muy auténtica y que me hizo sentir identificado. Me dijo: soy muy mala explicando mi propio libro. Así me siento hoy y así me he sentido los últimos días. Me cuesta explicar el libro que escribí. Y presiento que esa misma sensación que me abarca, de alguna manera también es compartida con quienes me leen. Y eso está bien, porque Hombres Rotos tiene 3 condiciones
esenciales. La primera es que comparte los fundamentos de una pintura abstracta. ¿Han visto esos cuadros que son brochazos de colores desordenados que van de un lado a otro sin sentido? ¿O aquellos que parecen hechos nada más al dejar caer tinta y lo único que se observan son manchas sin forma? De hecho, por allá tenemos un cuadro abstracto, ¿no? En la entrada por ahí hay uno, más o menos como referencia. Bueno, la magia que tienen esos cuadros es que no tienen un significado concreto. Con el simple hecho de mirarlos, el espectador construye un mundo o sentimientos o ideas a partir de ellos. Lo mismo pasa con Hombres Rotos. Este libro no tiene un significado definido, es una historia de vida a través de la cual el lector condensa sus propios hallazgos. El significado de este libro no se lo doy yo, se lo da el que lo lee. El lector se descubre a sí mismo a través de la historia. En términos generales, puedo decir que es un libro que trata de las heridas que producen una maltrecha e incomprendida relación de padre e hijo. Pero alrededor de este hilo central confluyen una gran cantidad de temas. Por mencionar algunos: privilegios, desigualdad, negocios, psicología, paternidad, religión, sociología, política, adicciones, violencia, familia, ética. Todos estos temas se mezclan, se relacionan, se traspasan entre ellos hasta terminar en un collage multicolor de estampas, brochazos y manchas de tinta sobre un lienzo para formar justamente una pintura abstracta. Hombres Rotos es una obra literaria con un profundo sentido abstracto. La historia contada en el libro sirve como objeto visual para que el lector navegue a través de él y encuentre su propio significado. La segunda cualidad del libro es que comparte con la poesía la pasión, la emoción y lo profundo. El martes pasado acudí a la presentación de un libro de poesía que se llama Náufragos, de la autora Eugenia Posas, y la presentadora dijo algo muy cierto: la poesía no está para ser entendida, está para ser sentida. Leer un poema es abrir el alma y encontrarse a uno mismo y al universo en sus líneas. Lo mismo ocurre con Hombres Rotos. Adentrarse en este libro es hacer un viaje a las profundidades del ser humano, un lugar que no encuentra palabras para ser descrito, un interior que solo se percibe a través de las emociones. Cuando un escritor va a compartir una experiencia muy personal y sensible, normalmente elige la poesía para expresarlo, lo cual es lo correcto. Eso es lo que dice el manual del escritor. En Hombres Rotos traté de compartir la experiencia poética a través de una historia de vida. Y para lograrlo usé dos herramientas narrativas: escribir de la forma más inocente posible y hacerlo con total vulnerabilidad. En cada uno de los capítulos desnudo el corazón, le doy la voz para que diga lo que tenga que decir, o mejor dicho, para que sienta lo que tenga que sentir. Como ocurre en la poesía, Hombres Rotos es un trabajo literario que no esconde nada, que no se guarda nada, que es generoso y auténtico, con el propósito de hacer de esta lectura una experiencia que humaniza, que conecta con la esencia del ser humano, con sus pasiones, sus miedos, sus dolores y carencias, sus fragilidades, sus deseos, sus frustraciones, sus imperfecciones.
no con el objetivo de humillarlo ni condenarlo, sino para acercarlo a la mayor virtud que cualquier hombre puede alcanzar, aquella que lo hace divino y lo empuja al paraíso celestial, la compasión. La tercera razón que hace que el libro sea difícil de explicar es su propia naturaleza, la de ser una autobiografía. Cada vez estoy más convencido que la condición humana tiende al infinito. De una persona se puede decir casi todo. Considero que la conciencia humana no tiene límites. Durante una vida se viven tantas situaciones. Las personas reaccionamos de tantas maneras. Nuestros pensamientos evolucionan, cambian y se transforman. Somos un proyecto en constante cambio, siempre en movimiento, evolucionando. No hay día que no traiga algo nuevo a la vida. Recopilar todo eso implica querer sostener con las manos el infinito. Todas las historias caben en hombres rotos, pero también todas las preguntas, incluso aquellas que no tienen respuesta. El libro es mi búsqueda, compartida con la humanidad, a cuestionamientos como: ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Mis favoritas y una de las que más hincapié hago en el libro: ¿para qué trabajo y quién es Dios? Hombres Rotos es un reconocimiento a los hombres y mujeres que en su paso por este mundo dan lo mejor de sí. El libro supone un principio: vivir no es fácil. Estar en este mundo implica lidiar con el dolor y el sufrimiento. Honro a quienes salen adelante en la vida, a pesar incluso de los demonios que cargan consigo. El libro es un encuentro precisamente con esos demonios. Pido una disculpa si en algunos pasajes de la lectura causo cierta incomodidad o desagrado. Como ya lo dije antes, por encima de todo y la esencia de este libro es narrar con la mayor autenticidad posible la más profunda condición humana. Describir lo más oscuro de un alma, ahí donde justamente habitan los demonios y los miedos. Mi libro le da voz a aquello que no se quiere ver, decir o aceptar. Se podría después debatir si es ético o no. Una cosa queda clara en el libro: el ser humano en esa infinitud traspasa los límites de la moral, y al hacerlo, aparentemente no trastoca su dignidad. Es decir, un ser humano es valioso, digno y honorable en sí mismo, y no por sus acciones o lo que la sociedad determina para cada uno. En Hombres Rotos trato de estirar, expandir y llevar la experiencia humana más allá de las fronteras que se nos han marcado como impasables, o más retador aún, aquellas que nos da miedo cruzar. Si bien es cierto que el libro es una búsqueda en el ayer, en desenterrar un pasado, en tocar las cicatrices que dejaron las heridas en la batalla de vida, es importante dejar claro que el libro fue escrito con una visión de futuro. Un futuro que solo es posible transitar cuando el pasado se acepta y se entiende a plenitud la condición humana. El libro es una sugerencia a formar seres humanos más auténticos, felices y amorosas. Una responsabilidad de los padres que es difícil de lograr si antes no lo son primero. El libro supone que los seres humanos, algunos más, otros menos, tenemos carencias afectivas. Eso forman vacíos emocionales que al convertirse en padres se perpetúan en los hijos. Un círculo vicioso que es imposible abandonar. De ahí el título del libro: La condición humana es la de estar rotos. Hace un par de semanas me entrevistaron en el podcast de los Guzmán.
Y probablemente dije la frase más fuerte que haya pronunciado desde que publiqué el libro. Dije, en algún momento mi hijo tendrá que sanar de mí. Ningún padre está obligado a ser perfecto. Y como también lo dije en el podcast del show Políticamente Incorrecto, que por cierto aquí nos acompaña. Saludos. Como padre, hay 3 cosas que seguramente me van a pasar con mi hijo. O lo quebré, o lo estoy quebrando, o lo voy a quebrar. No tengo remedio. El mensaje que subyace detrás de las páginas del libro y la respuesta a la terrible condena que acompaña a los padres y después a los hijos es el amor. Solo el amor infinito es capaz de llenar esos vacíos. Cada ser humano está en la búsqueda de ese amor. En el libro doy cuenta de 2 formas de encontrarlo. La primera, actuar con total humildad ante sí mismo, arrodillarse ante sus propios demonios, entender y saber que están ahí, aceptarlos y sobre todo nombrarlos. La segunda es tener el coraje de pedir perdón, de saber y entender cuando se hiere a otro, sobre todo a los hijos. Un perdón que nace del corazón, sin arrogancia, sin medias tintas, sin cortapisas, sin términos ni condiciones. Perdón absoluto y puro. No hay hombre roto que no sane con el amor infinito que provenga de la humildad y el perdón. Y desde mi perspectiva, ahí está el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Bravo, bravo, Rafa. Tenemos aquí una sorpresa que nos trajiste, Rafa, para celebrar este cumpleaños de tu otro hijo. Listo. Felicidades, Rafa. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Aquí, como les comento, vamos a seguir conviviendo, vamos a partir el pastel. ¿Sí? ¿Está permitido? Sí, vas de cortesía. Ah, te faltó soplar la vela y pedir el deseo. Ya no se sopla, es correcto, qué bueno que nos recuerdan. Gracias, Gerardo. Y les recordamos dos anuncios. Tenemos este sábado aquí en el auditorio, en Punto y Coma, una presentación musical, un recital de guitarra clásica, entrada libre. Y segundo, si no reciben todavía nuestros mensajes, nuestros eventos, con todo gusto pueden registrarse en el mostrador o abajo en recepción para que reciban nuestros WhatsApps. Muchísimas felicidades, Rafa, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias, aquí seguimos. Y le recordamos, el libro tiene un precio especial solamente el día de hoy de 350 pesos.
Magali, qué gusto verte. Ay, estamos en contacto. Estamos en contacto. Sí. Genial, felicitaciones. Ya me tengo que ir. Tengo otro evento. Come pastel por mí. Yo pido 2 rebanadas. Te regalo un